La vida a menudo nos presenta elecciones que nos definen, momentos en los que los caminos se bifurcan y las decisiones que tomamos moldean el camino por delante. Para Daniel Carter, la elección llegó en forma de una oportunidad inesperada. Según todas las medidas convencionales, su vida era el retrato del éxito. Trabajaba como analista financiero senior en una prestigiosa empresa, ganando un salario que muchos envidiarían. Poseía un apartamento moderno en la ciudad, conducía un coche de lujo y cenaba en restaurantes exclusivos. Sin embargo, en lo más profundo, Daniel sentía un vacío inquebrantable, una sensación punzante de que su vida carecía de propósito. La pasión de Daniel por la pintura había sido su refugio desde la infancia. El olor de la pintura, la sensación del pincel deslizándose sobre el lienzo y la forma en que los colores danzaban juntos siempre le habían brindado consuelo. Pero, a medida que crecía, la practicidad eclipsó la pasión. La escuela de arte fue descartada por ser impráctica, y sucumbió a las presiones pragmáticas de la sociedad y las expectativas de su familia. El punto de inflexión llegó una tarde mientras Daniel miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su oficina. El resplandor de la pantalla de su computadora proyectaba un brillo intenso en su rostro mientras revisaba otra hoja de cálculo. El agotamiento pesaba sobre él, no solo por las largas horas, sino por la monotonía de todo. En ese momento, se dio cuenta de que ya no podía ignorar el silencioso anhelo que tiraba de su corazón. Renunciar a su trabajo se sintió como saltar de un precipicio. El anuncio dejó atónitos a sus colegas, desconcertó a sus amigos y decepcionó a sus padres. ¿Estás seguro de esto?, le preguntaban una y otra vez. ¿Estás tirando un futuro estable por, qué, un pasatiempo? La determinación de Daniel vaciló, pero no se rompió. Con sus ahorros, alquiló un modesto estudio en las afueras de la ciudad, vendió su coche y reemplazó las cenas caras con comidas caseras. Sus días, antes llenos de reuniones en la sala de juntas y pronósticos financieros, ahora se dedicaban a experimentar con pinceles, colores y lienzos. Era emocionante y aterrador a la vez. Los primeros meses fueron humildes, las primeras pinturas de Daniel no se vendieron, y las críticas fueron más duras de lo que había anticipado. Presentó su trabajo a galerías, solo para enfrentar rechazo tras rechazo. Su confianza flaqueó mientras el peso de su decisión recaía sobre él. Los susurros de duda, tanto internos como externos, se hicieron más fuertes. Lo tenías todo, le dijo un excolega un día tomando café. ¿Por qué dejarlo por esta incertidumbre? Daniel solo pudo responder con una pequeña sonrisa. ¿Cómo podía explicar que, a pesar de las luchas, finalmente se sentía vivo? Cada pincelada llevaba una parte de su alma, cada lienzo una historia que solo él podía contar. Poco a poco, comenzó a encontrar su ritmo, empezó a compartir su trabajo en las redes sociales, ganando un seguimiento modesto pero leal. Una pequeña galería apostó por él, presentando 3 de sus pinturas en una exposición local. La noche de la exposición fue transformadora. La gente se detenía frente a sus obras, discutiendo las emociones que evocaban. Una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. «Tu pintura me recuerda a mi madre», dijo con la voz temblorosa. «Es como si hubieras capturado una parte de mi corazón». Momentos como esos reafirmaron la elección de Daniel. Su arte no era solo una búsqueda personal, resonaba en otros, despertando emociones y recuerdos de maneras que nunca había imaginado. Poco a poco, sus pinturas comenzaron a venderse. El dinero no era mucho en comparación con su salario anterior, pero era suficiente para sostener su estilo de vida sencillo. Con el paso de los meses y los años, la reputación de Daniel creció. Se hizo conocido por su habilidad para combinar lo abstracto y lo realista, creando piezas que parecían respirar con vida. Realizó exposiciones en solitario, colaboró con otros artistas e incluso comenzó a impartir talleres para pintores aspirantes. No era rico, pero estaba pleno. Aún había desafíos. Por supuesto, el mundo del arte era impredecible, y había periodos en los que las ventas disminuían y la duda volvía a surgir. Pero Daniel había aprendido a capear esas tormentas. Se rodeó de una comunidad de artistas y seguidores que compartían su pasión y comprendían su viaje. Encontró alegría en el proceso,
en el simple acto de crear, sin importar el resultado. Una noche, mientras Daniel estaba de pie en su ahora acogedor estudio, reflexionó sobre cuánto había avanzado. Las paredes estaban adornadas con su trabajo, cada pintura un testimonio de su viaje. Pensó en el camino que había elegido, los sacrificios, las incertidumbres, las lecciones. Había tomado el camino menos transitado, uno lleno de desafíos pero rico en significado. Años después, cuando Daniel fue invitado a hablar en un seminario de arte, compartió su historia. Elegir la pasión sobre la estabilidad fue la decisión más difícil que he tomado, dijo a la audiencia, pero también fue la mejor. El éxito no se trata de cuánto ganas o de lo que otros piensan de ti, se trata de despertar cada día con un sentido de propósito, sabiendo que estás haciendo algo que realmente importa para ti. Cuando Daniel bajó del escenario, notó a una joven esperando para hablar con él. Sostenía una carpeta de bocetos, sus ojos llenos del mismo anhelo que él había sentido alguna vez. Quiero ser artista, dijo con vacilación. Pero todos dicen que es imposible. Daniel sonrió cálidamente. No es imposible, dijo. Es solo un camino diferente, y a veces, el camino menos transitado marca toda la diferencia. Esa noche, mientras Daniel caminaba a casa bajo un cielo estrellado, sintió una profunda gratitud. Había elegido su camino, enfrentado sus desafíos y encontrado su propósito. Su viaje estaba lejos de terminar, pero abrazaba cada paso con un corazón abierto. El camino no tomado lo había llevado a una vida que realmente podía llamar suya. La vida de Daniel se convirtió en un testimonio de la belleza de perseguir los sueños, sin importar cuán poco convencional pareciera el camino. Los años pasaron, y su trabajo comenzó a llegar a espacios que nunca se había atrevido a imaginar. Prestigiosas galerías de arte lo contactaron, solicitando sus obras para exposiciones. Críticos de arte que antes lo habían desestimado ahora escribían críticas elogiosas, describiendo su trabajo como una ventana al alma y una fusión magistral de emoción y técnica. A pesar de su creciente reconocimiento, Daniel se mantuvo con los pies en la tierra, continuó viviendo modestamente, dedicando su corazón al arte en lugar de a las ambiciones materiales. Su estudio se convirtió en un refugio no solo para él, sino también para otros. Jóvenes artistas lo visitaban con frecuencia, buscando orientación e inspiración. La puerta de Daniel siempre estaba abierta, y sus consejos siempre eran alentadores. Creía en nutrir el talento y solía recordarles a sus visitantes que el éxito no se medía por la fama o la riqueza, sino por la autenticidad y la pasión. Un momento particularmente memorable ocurrió cuando Daniel recibió una carta de un niño llamado Isen. La carta estaba escrita con una letra torpe y acompañada de un dibujo rudimentario de un atardecer. Isen escribió sobre cómo había visto una pintura de Daniel en una exposición local y se sintió inspirado a intentar pintar él mismo. No sé si soy bueno, decía la carta, pero me hace feliz. Daniel se conmovió hasta las lágrimas. Le respondió animando a Isen a seguir pintando, sin importar lo que dijeran los demás. Incluso invitó al niño a visitar su estudio. Cuando Isen llegó con su madre, Daniel pasó la tarde enseñándole cómo mezclar colores y crear texturas. Observar la emoción de Isen le recordó a Daniel por qué había tomado este camino, para compartir su amor por el arte e inspirar a otros. Pero no todos los días estaban llenos de alegría. La imprevisibilidad del mundo del arte seguía poniendo a prueba la determinación de Daniel. Hubo momentos en que sus obras no se vendían, cuando las invitaciones de las galerías cesaban y cuando dudaba de sus propias habilidades. Durante esos periodos bajos, Daniel solía recordar las razones detrás de su decisión. Se sentaba en su estudio, rodeado de sus pinturas, y reflexionaba sobre el camino recorrido, los sacrificios que había hecho, las críticas que había soportado y los momentos de conexión con otros. Todo ello lo había moldeado en el artista que era. Uno de esos momentos difíciles ocurrió cuando una importante exposición en la que había trabajado incansablemente fue cancelada en el último momento por circunstancias imprevistas. La decepción fue aplastante, y durante semanas, Daniel luchó por encontrar la motivación para pintar, pero, como siempre,
El acto de crear finalmente lo sacó de su desesperación. Comenzó una nueva serie, inspirada en la resiliencia que había descubierto en sí mismo. Estas pinturas, llenas de emoción cruda y colores audaces, se convirtieron en algunas de sus obras más celebradas. A medida que la carrera de Daniel prosperaba, también lo hacía su capacidad para retribuir a la comunidad. Fundó una organización que proporcionaba recursos y becas para artistas aspirantes de entornos desfavorecidos. La fundación financiaba materiales de arte, talleres y programas de mentoría, asegurando que los jóvenes talentos tuvieran oportunidades que Daniel había tenido dificultades para encontrar. Creía profundamente en el poder transformador del arte y quería transmitir ese regalo a otros. A lo largo de todo, Daniel mantuvo una fuerte conexión con su familia. Aunque sus padres inicialmente habían luchado por aceptar su decisión, llegaron a respetar y admirar su determinación. Cuando visitaban su estudio, se maravillaban con su trabajo, con el orgullo evidente en sus ojos. «Has creado una vida que realmente es tuya», le dijo su padre un día. «No podríamos estar más orgullosos». Con el tiempo, Daniel también encontró el amor. Conoció a Emma, una artista que compartía su pasión y valores. Su conexión fue inmediata, y sus conversaciones fluían sin esfuerzo desde la técnica hasta la filosofía. Emma se convirtió en compañera y musa, inspirando algunas de las piezas más íntimas y profundas de Daniel. Juntos construyeron una vida centrada en la creatividad, el apoyo mutuo y la creencia compartida en el poder de seguir el corazón. Con los años, la historia de Daniel se volvió ampliamente conocida. Fue invitado a compartir su trayectoria en programas de entrevistas, revistas e incluso en un documental. A pesar de la atención, se mantuvo humilde, siempre redirigiendo el enfoque hacia la importancia de perseguir la pasión. «No soy especial», solía decir. «Solo tomé la decisión de seguir lo que amo, y cualquiera puede hacer lo mismo». Un día, décadas después de haber dado ese paso decisivo lejos de su trabajo corporativo, Daniel recibió una invitación para hablar en su antigua empresa. Estaban organizando una serie sobre trayectorias profesionales poco convencionales, y los organizadores querían que compartiera su experiencia. Entrar en el edificio de vidrio elegante trajo recuerdos de su vida anterior, pero Daniel no sintió arrepentimiento. Se paró frente a una audiencia de jóvenes profesionales, muchos de los cuales lucían tan inseguros como él se había sentido una vez. «La vida es una serie de elecciones», les dijo. «Algunas serán fáciles, otras les darán miedo, pero las elecciones que más miedo les den a menudo contienen las mayores recompensas. No dejen que el miedo o las expectativas de la sociedad dicten su camino. Escuchen esa voz tranquila dentro de ustedes, sabe a dónde deben ir». Mientras hablaba, Daniel notó a un joven sentado al fondo, escribiendo notas furiosamente. Después de la charla, el joven se acercó a él, con los ojos brillando de determinación. «Siempre he querido escribir», confesó. «Escuchar su historia me da esperanza. Quizás yo también pueda dar ese salto». Daniel sonrió y colocó una mano tranquilizadora en el hombro del joven. «Puedes», dijo con firmeza. «El camino puede ser difícil, pero vale cada paso». Esa noche, mientras Daniel regresaba a su estudio, sintió una profunda sensación de paz. Su viaje había cerrado el círculo, el camino no tomado lo había llevado a la realización, la conexión y un legado que perduraría mucho después de que él se fuera. Tomó su pincel, listo para pintar otra historia, sabiendo que su vida era una obra maestra en progreso.